Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Scripta Manen. Soy Lau Flores Reyes, su abogada de confianza. Agradecemos que nos acompañen en este día el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctora Laura. El maestro Jorge Santa Cruz, nuestro profesor de periodismo en la Universidad Anáhuac, México, candidato a maestro. Jorge, muy buenos días. Hola, Laurita, muchas gracias. Buenos días a ti, buenos días al doctor y buenos días a todos quienes nos ven. Bien, pues en este contexto en México y pues en la aldea global mundial, estamos ante el problema del embate de la pandemia COVID-19-21. En este conversatorio con el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez, él es doctor en educación por la Universidad de San Francisco. Como siempre, nos comparte sus conocimientos, nos comparte también las enseñanzas, y es momento precisamente de generar una resiliencia para saber cómo trabajaremos los docentes, cómo trabajaremos la escuela. Y quisiera preguntarle, doctor, ¿qué aprendizaje nos brinda hoy esta situación de la pandemia? ¿Qué tal, doctora? Sí, muchas gracias. Creo que tendríamos que desmenuzar la pregunta en diferentes frentes. Yo abordaré ahorita en este momento el primero. Me parece que en el ámbito del docente venimos confirmando algo que en un conversatorio previo hace meses tuvimos, donde decíamos que el docente iba a necesitar, y ahora lo vemos con un aprendizaje logrado, iba a necesitar ser alguien experto en el área en el que se está moviendo. Frente a tanta información que tienen nuestros estudiantes de todos los niveles educativos, una presencia más en la red, si hablamos de presencia del docente, tendría que ser alguien experto en lo que propone, en lo que quiere compartir como aprendizaje. Me parece que ese es un elemento que hoy ya aprendimos. Si hay docentes, y esto es una provocación, si hay docentes que van pasando los meses y no han dado el espacio a actualizarse, a profundizar la temática de la cual están compartiendo aprendizajes, mm, por seguro que el día de hoy se sienten ya rebasados, puesto que pasó el momento de la manera de usar una plataforma, pasó el momento de adaptar un poco la cuestión de la currícula. Y ahorita más bien es este peso de la figura y la persona del docente que va guiando el proceso de aprendizaje. Necesita ser experto en el área en la que está. Junto a ello también nos dimos cuenta, y hoy es otro aprendizaje logrado, que requiere niveles de adaptación más grandes. Si de por sí en el aula física necesitaba adaptar e innovar cada día el docente, de acuerdo al contexto, al momento en el que estaba viviendo el grupo, hoy en la pantalla necesita tener más flexibilidad adaptativa. Necesita ser sensible a lo que se va generando. De hecho, ustedes saben, Jorge, doctora, dando clase, si antes pensabas que tenías un tiempo de 30 minutos para tú exponer algo, ahorita en la red son 15 minutos, 12, y hay que lanzarlos a un trabajo colaborativo. Es el siguiente elemento que descubrimos. El docente hoy, si no aprendió a colaborar con otros compañeros docentes y a involucrar en un trabajo colaborativo a los alumnos, está siendo poco relevante. Es interesante el contraste, ¿no? Pareciera que las redes sociales nos aíslan o aíslan a los alumnos, pero a la vez son oportunidad de colaboración, de trabajo en red y de un enriquecimiento donde el aprendizaje se construye de ambos lados, del docente que lanza propuestas de aprendizaje y de los alumnos que también pueden lanzar experiencias de aprendizaje y demás. Me parece que son esos tres elementos básicos clave. Junto a ello vienen otros elementos que habíamos tocado y solo los menciono para traerlos a colación. Mayor nivel de empatía. Todos estamos viendo un nivel de estrés alto. Hay incertidumbre en muchos de los compañeros docentes sobre el futuro de su profesión, del trabajo.
En los alumnos, sobre todo de educación superior, también hay esta sensación, quizá modificaciones y adaptaciones al trabajo que hacían, si es que hay trabajo, a situaciones familiares muy cercanas que ha tocado esta pandemia. Y tendríamos que ser más resilientes, tema que ya tocamos también. Me parece que hoy hemos ido aprendiendo a ser resilientes en el buen sentido. En el mal sentido hemos tenido ya docentes desgastados, tenemos docentes desgastados y me parece que un elemento que no se debe de perder, lo hemos aprendido, lo vamos a reforzar, creo, y será en un futuro clave, aprender a ser más humanos. Y me parece que hablar de humanidad hoy es rescatar lo básico. ¿Qué hace que el ser humano hoy sea un ser humano? Me parece que por ahí va la escuela, ahí van los nuevos aprendizajes. No en contenidos, no en planeaciones rígidas, no en sistemas educativos inflexibles, como por desgracia sucede en México y en muchos otros países, sino tenemos que ir en esta línea. En el fondo, pues, es hablar de un docente que acompaña, siendo tutor, siendo mentor, siendo asertivo y emocionalmente inteligente. Me parece que son los primeros aprendizajes que nos está dando y hacia dónde se enfoca una posible nueva manera de entender la escuela hoy. Bien, doctor. Notamos que hay disparidades y que hay problemas a resolver en esta crisis. A mí me gustaría que Jorge Santa Cruz, maestro en periodismo por la Universidad de Anáhuac, México, nos brinde sus reflexiones sobre este conversatorio que el doctor Alejandro Rodríguez Rodríguez nos ha compartido. Y doctora Laurita, muchísimas gracias. Escuchaba con toda atención las provocaciones que nos lanzaba el doctor y varias de ellas hicieron mella en un servidor. Ser más humanos, es cierto. Necesitamos comunicar no solo de inteligencia a inteligencia, sino de corazón a corazón, en una era en que la tecnología está intermediando y en ocasiones impidiendo que haya esa verdadera común acción entre los docentes y los alumnos. Es darle un sentido humano a la enseñanza que se está, no sé, implementando a través de las redes del Internet. Y por el otro, hay incertidumbre en los docentes, como lo decía el doctor Alejandro Rodríguez, por ejemplo, en cuanto al futuro. Y creo que esta incertidumbre se justifica en cierto modo porque los dueños de las grandes tecnológicas cada vez hablan de que la inteligencia artificial irá desplazando a los profesionales de muchas actividades. ¿No será, doctor, que la inteligencia artificial pudiera tratar de desplazar a los profesores, valga la expresión, discúlpeme, de carne y hueso, para abaratar costos, hacer más eficiente la transmisión, etcétera? La pregunta es interesante, Jorge, y me parece que en parte sí y en parte no. Y te comparto la reflexión y la investigación que al menos a la cual me he podido acercar. En parte sí va a suplirnos en todas las áreas y ya lo está haciendo. Si tú te metes a internet, ya hay un algoritmo que hace mucho del trabajo que antes hacía una persona que buscaba información. Con un clic y un algoritmo ya hay muchos elementos. Me parece que en esta parte, vamos a llamarle, si tú quieres, práctica, sí va a haber suplencia y la está viendo. En la industria lo hemos visto cada vez más. En el ámbito educativo me atrevo a afirmar que aún no tenemos el desarrollo, y no lo sé si en unos años, de una inteligencia artificial capaz de humanizar al ser humano. Quizá de entrenarlo, sí. Quizá de generar procesos preestablecidos, sí.
Tú sabes que en la inteligencia artificial se habla del aprendizaje profundo. Es uno de los temas que están buscando. ¿Cómo lograr hacer que la máquina aprenda de ella misma y sea más humana? ¿Sí aprende? Sí. Tendríamos que dialogar sobre qué es aprendizaje, profundizar el tema. Me parece que en esta pregunta, lo más humano de lo humano, me parece que aún no. Y te doy un dato que sale por ahí en alguna investigación. Se preguntan a un grupo de investigadores cuánto ha mejorado durante este tiempo de pandemia el uso de la tecnología, la mediación de la tecnología en el aprendizaje del alumno. Y con elementos cuantitativos descubren que la mejora es del 0.3%, de 1%, si manejamos esa escala. Y estamos hablando de que si es un buen docente que sabe utilizar bien la tecnología, mejora su impacto como educador en un 30% de un 100%. Pero aquí están los sí, los posibles, los quizá. Ahí es donde digo sí y no. Genial que nos mejoren la vida, la inteligencia artificial, que nos facilite cosas. Me atrevo a decir todavía, quizá con posibilidad de equivocarme en unos años, me parece que en lo más humano de lo humano, la inteligencia artificial no creo que logre tocar esa parte. Me refiero a la parte que nos hace ser quienes somos. Identidad, personalidad, creencias, sueños, deseos, afectos, me parece. Pero bueno, veremos en unos años que volvamos a dialogar. Veremos en unos años. Gracias, doctor Laurita. Bien, vamos a concluir este conversatorio con la reflexión de que la crisis nos ha invitado a todos a formar un grupo para poder lograr una innovación educativa, es decir, la integración de competencias digitales. Doctor, nos deja libre el corazón para realmente trabajar con nuestros alumnos y desarrollar este principio legal, este derecho a la educación, que es el artículo 3 en nuestra Constitución Política, una educación laica, gratuita y sobre todo, pues de calidad educativa. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. ¿Algo más que usted quiera concluir para cerrar esta reflexión? Y agradecemos el habernos acompañado en este conversatorio. Si me permites, doctora Jorge, yo cerraría con lo que he venido repitiendo y es como un mantra, ¿no? El decir, si tú eres docente, tú eres responsable de algo. Y si hay una autoridad educativa, tendría que ser responsable de algo. Y si hay un padre de familia interesado, tendría que ser responsable de algo. No podemos dejar esto en a ver a quién se le ocurre, a ver a qué autoridad le sale día a día alguna novedad. Creo que va por ahí. Este derecho al que tú te refieres es un derecho que implica una responsabilidad. Y me parece que iniciamos un año peculiar, como ha sido el año 2020, donde se nos llama, desde mi perspectiva, a profundizar aún más nuestra ética en el ámbito de la responsabilidad. ¿De qué soy responsable? ¿De qué quiero ser responsable? Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor Gracias. Alejandro Rodríguez Rodríguez, doctor en Educación por la Universidad de San Francisco, al periodista Jorge Santa Cruz, profesor de periodismo en la Universidad Anáhuac, México, a ustedes, amigos que nos acompañan en Scripta Manent, agradecemos. En esta casa lo escrito permanece y las palabras vuelan. Así es que palabra, reflexión y libertad son nuestros valores, nuestras opciones para manejar la libertad. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a todos.